que sea Cristo todo mi evangelio. En toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anhelo. Que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, solo que sea Cristo todo mi evangelio. En toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anhelo. Que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo.
Abramos en nuestras Biblias en Juan 1, 12 al 14. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes. Bienvenidos al culto de la Iglesia La Luz de Cristo. Soy el pastor Dani Fernández. Muy feliz nuevamente de habernos encontrado a través de este mensaje, a través de este culto. El día de hoy, durante cada semana, estamos confirmando cosas importantes. La semana pasada nosotros habíamos de confirmar y debemos de seguir confirmando en nuestra vida qué es lo más valioso. Y la semana antepasada hablamos del porqué de la acción de gracias. Todo esto es importante porque el Hijo de Dios debe disfrutar primero lo más importante, lo más valioso, y es estar delante de Dios. Eso no lo debemos olvidar. El ambiente, las situaciones, las personas, inclusive sus propios pensamientos, hermano, amigo, cambian constantemente. Y si es así, ¿cómo puedo aferrarme a algo que cambia? Es aferrarme entonces, estar firme entonces en la palabra, en el mensaje, en el evangelio que es eterno. El día de hoy, durante esta semana, confirmemos esto a través de la lectura que hemos leído el día de hoy, en Juan capítulo 1, versículo 12. Y algo que llama la atención es el versículo 13. Juan capítulo 1, versículo 12, después de la gran promesa que más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, la Biblia dice que Dios nos dará el derecho de ser hijos de Dios. El versículo 13 dice que no es por nuestras fuerzas, no fue por voluntad de carne ni sangre, ni por voluntad de varón, sino la de Dios. Este es el mayor comienzo. El mensaje para esta semana que tenemos que meditar es el comienzo de la salvación. Todo, todo camino tiene un inicio, todo camino tiene un proceso y todo camino tiene un final. Pero más importante sobre todas las cosas es el comienzo correcto. Entonces, si usted es hijo de Dios, usted fue salvo, debe recordar que debe estar en el mejor lugar, en el comienzo correcto dentro de esta salvación. Es lo más importante como hijos de Dios para nosotros en esta época. El día de hoy disfrute a través de la palabra que Dios va a hablar a su vida en este tiempo. ¿Qué queremos decir nosotros en la introducción a través de este mensaje importante también? ¿Cómo yo puedo? Es una gran pregunta. ¿Cómo puedo yo disfrutar del gozo y la paz y la fuerza dentro del Evangelio? El Evangelio de la Biblia dice que es poder de Dios. Y si la Biblia dice que es poder de Dios, hay una fuerza, hay un gozo y hay una paz dentro de ella. Pero yo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo disfrutarlo? Ya que muchos creyentes no conocen esto, lo siguen intentando y disfrutando con sus fuerzas, con mis métodos. ¿Y saben qué más? Hasta con las fuerzas de otras personas. O sea, lo que depende de lo que digan las personas, de mis hermanos, eso será mi evangelio. Eso será el gozo. Vivimos dependiendo no solamente de mis pensamientos y de mis fuerzas, sino de lo que dirán los demás. Ahí vendrá la fuerza y el gozo del evangelio. La Biblia dice que no. Hay que entender que el evangelio en sí es poder de Dios para los que creen. Usted no puede ayudar al evangelio, no puede agregar algo al evangelio. Ya es suficiente. Es todo este evangelio. Pero todavía estamos pensando que podemos hacer algo más para poder agregar al plan de Dios a la salvación. No debe ser bajo mis fuerzas ni mis métodos. Solamente Cristo, que es el evangelio completo, es suficiente. Es todo. Nada ni nadie puede detener este evangelio. No lo olviden. Por eso ese es el comienzo correcto. La salvación, ¿qué significa, pastor? Significa ser libres, libres del problema de la separación de Dios, libres de la esclavitud del pecado que nos llevaba bajo la corriente de este mundo y ser libre de la potestad y de la autoridad de Satanás que engaña al mundo entero y engañaba mi vida. Si esto es así, entonces no seamos engañados ya como hijo de Dios por Satanás. Satanás sigue engañando a las personas. La Biblia dice que engaña al mundo entero. La Biblia dice que le queda poco tiempo.
Por eso no sea engañado ni por sus propios pensamientos, ni por lo que dirán las personas, ni mucho menos de Satanás. Que el día de hoy, a través del mensaje de esta tarde, usted pueda tomar el mensaje púlpito como su vida, porque el mensaje de púlpito debe ser la vida de cada creyente. No olvide que usted tiene las condiciones ya como hijos de Dios. Si usted ha aceptado a Cristo, si usted está confirmando Juan 1:2 en su vida, usted tiene las condiciones para disfrutar del gozo, de la paz y la fuerza del Evangelio. No tiene nada que ver conmigo, una vez más, con lo que dirán las personas, ni mucho menos por el ambiente. Tome la palabra del día de hoy y que tenga fuerza en este comienzo. Lo primero, para yo tener el comienzo correcto de la salvación, lo primero debo confirmar algo, es la seguridad. ¿En qué usted debe pasar su seguridad? ¿En qué está mi seguridad? Mi seguridad debe verlo de tres puntos importantes. Primero, ¿cuál era el problema del pasado? Que yo no podía escapar con mis propias fuerzas. En Marcos capítulo 10, versículo 45, dice Jesús que él no vino para servir, sino para ser servido. Pero dice algo más al final, sino para rescate, sino para el rescate de muchos. O sea, ¿de qué nos vino a rescatar? ¿Qué él vino a comprar? Por decirlo de manera, por qué vino? ¿A qué vino a hacerlos libres? ¿Cuál es la razón ahora de nuestra libertad? Esto es lo que debemos nosotros comprender el día de hoy. La Biblia habla de un pecado de inicio. La Biblia habla de un pecado fundamental. Y podemos decirle el pecado que originó todo. De eso Él vino a rescatarnos. En Génesis capítulo 3 habla del pecado original, el pecado de haberse separado de Dios. Y cuando hablamos de la separación de Dios, no hablamos solamente de un simple pecado, de toda la humanidad. Es que Romanos 3:10 es claro. Romanos 3:10, 3:23 es claro. Y más Romanos 5:12 que dice por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. ¿Qué pecado, pastor? Y por el pecado, y por este pecado y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué pecado? Es el pecado original de la separación de Dios. Que el ser humano está sufriendo y no sabe por qué, porque no conoce la raíz de Génesis 3. Pero ahí no termina todo, porque a causa de ese pecado original vino el pecado consecuente. ¿Qué es esto? Lo que usted ve ahora. Esto es lo que trajo ahora las ideologías, el evangelio incorrecto, ahora trajo las peleas. Eso es lo que originó por el pecado original. La muerte, el desastre. Las maldiciones entraron al mundo, como dice Génesis 3:16 al 20. Esa es la consecuencia del pecado original. Usted y yo debemos ir a la raíz. Esta es mi seguridad. Comprender esto es la mayor bendición. Pero ahí no termina todo, porque también por causa del pecado consecuente, también tenemos pecados de nuestros antepasados, nuestros ancestros. ¿Qué tipo de prácticas tuvieron? Eso influyó en nuestra vida. Todo esto es parte del problema del pasado. ¿Dónde usted estaba? Cuando sus ancestros, sus abuelos practicaban tal vez cosas que usted no conoce y hasta el día de hoy no sabe todavía. ¿Dónde estábamos? Nosotros no existíamos, pero la Biblia dice que venimos de un pecado original. Por eso vivimos en esta época un pecado consecuente, vivimos sufriendo en nuestros pensamientos. Y Efesios 2:3 dice asimismo que éramos por naturaleza hijos de la ira. Entonces, si es así, hay un problema de mis antepasados también que yo debo conocer. ¿Qué obra que usted pueda hacer? ¿Qué métodos que usted pueda hacer pueda cambiar esto? No puede, porque esto viene de mucho tiempo. Así que no puede ser por mis obras, por mi fuerza, por mi método para tratar de solucionar esto. Ahí no hay garantía, porque este problema viene de mucho tiempo. Por eso Cristo dijo en Marcos 10:45 que Él vino para dar su vida en rescate de muchos. Esto es la obra del verdadero sacerdote. En Romanos capítulo 8, versículo 2 dice que nuestra vida estaba bajo la ley del pecado y la ley de la muerte. Es un problema grave. Y si nuestra vida estaba bajo la ley del pecado y la ley de la muerte, más adelante dice que solo la ley del espíritu de vida nos ha liberado. Eso es el problema del pasado que usted y yo teníamos. Tenga seguridad que usted a través del evangelio, todo esto ha cambiado.
Esto es nuestra mayor seguridad. En Juan 5:24 dice que ya no sufriremos condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida. El cambio increíble de lo que Dios ha hecho a través de este evangelio, del pasado a mi vida, a lo que soy hoy. Entonces mi seguridad también como segundo debe estar en el presente. Y el presente, mi presente dice en Juan 1:12 que más a todo lo que le recibieron, hablo de la actualidad, a los que creen en su nombre, el nombre de Cristo, son llamados hijos de Dios. Aunque en mi pasado yo estaba atrapado y no tenía completa seguridad y libertad, ahora en Cristo, mis pecados, mi pasado, todos soy libre y perdonado completamente. Ese es mi presente. Es lo que hoy debo yo disfrutar y agradecer y ante todo tener completa seguridad. Y entonces, pastor, el futuro. El futuro para los hijos de Dios, para los que tienen esa seguridad, que están agradecidos, que han valorado, han visto lo más valioso. El futuro, ¿por qué no debo preocuparnos? Porque en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice que Él, Cristo, fue a preparar un lugar para nosotros y que Él volverá otra vez. ¿Por qué entonces preocuparme? Porque si en tal caso hoy no estoy en esta tierra, hay un lugar preparado. Tengo mi esperanza. Solamente somos peregrinos. Este no es nuestro verdadero hogar. Simplemente cuando muramos será una mudanza. Eso es todo. Simplemente cambiaremos al nuestro verdadero hogar, el lugar preparado para nosotros. En Filipenses 3:20, por eso dice Pablo que aquí en la tierra disfrutemos aquí, mientras vivamos en este lugar, que somos ciudadanos del cielo. Disfrutemos de las bendiciones del trono celestial. No porque seamos los mejores, es porque somos sus hijos. El problema del pasado fue resuelto por Marcos 10:45. El problema del presente fue resuelto por Juan 1:12. ¿Y por qué preocuparme por el futuro entonces? Así que en los problemas, en las situaciones, en las crisis, confirmen este evangelio. Tengan seguridad en este evangelio, en medio de todas las circunstancias. ¿Por qué, pastor? Porque esa es su seguridad. Ahí está el comienzo. Segundo, ¿en qué yo tengo que poner el comienzo, mi vida? Si tengo mi seguridad completa en este evangelio, ¿qué es lo segundo que debo saber en este caminar? Es cuál es mi bendición. ¿Cuál es mi mayor bendición? ¿Cuál es esa bendición que Dios ha dado a sus hijos que aparece en la palabra? En Efesios capítulo 1:3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No recibimos las bendiciones celestiales en el cielo, sino que lo recibimos ahora en Cristo Jesús. Así como Dios bendijo a Abraham en Génesis capítulo 12, la Biblia dice en Gálatas 3:9 que también por la fe como el padre Abraham, Dios nos ha bendecido también a nosotros. ¿Por qué? Somos pueblo de Dios. La Biblia dice que no éramos pueblo. La Biblia dice que no éramos amados. Ahora somos pueblo de Dios y amados de Dios. Esto es nuestra mayor bendición, ser parte de un plan divino que completa su gracia en su gracia y nos ha llamado para ser sus hijos. Esa bendición es transmitirla a donde quiera que yo vaya. Entonces, ¿cuál es su bendición? La misma bendición que Dios le dio a José cuando estuvo en Egipto. En Génesis 39, 1 al 6, la Biblia dice que por causa de José, toda la casa de Potifar empezó a avivar. Toda la casa de Potifar empezó a restaurar. Inclusive cuando José fue a la cárcel, lo que hoy podemos decir y podemos ver es que la gloria y el poder de Dios vino a ese lugar por causa de José. Porque José tenía la mayor bendición. ¿Y cuál era? Es que Dios estaba con José. Así que donde usted vaya, si usted es hijo de Dios y usted está disfrutando de esta seguridad y sabe que tiene la mayor bendición en ese lugar, en ese trabajo, ese lugar restaurará. Ese lugar puede avivar. La gloria y el poder de Dios se manifestará en ese lugar por causa de usted, que tiene la mayor bendición. Ese es algo de evidencia. Por eso no se preocupe. Y es más, cuando usted vaya a ese campo de gracias, porque en ese campo Dios lo ha puesto para mostrar las obras de Dios en ese lugar. Esto es lo que ocurrió en el libro de Josué. Josué en capítulo 1, versículos 4 y 5, Dios le dice a Josué, todo lo que pisare, las plantas de vuestros pies,
Mire los límites que Dios le estaba poniendo donde quiera que tú vayas. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo que le está diciendo Dios a Josué es que las mismas obras que Dios manifestó en la vida de Moisés en el campo, en esos 40 años, se iban a manifestar ahora en la vida de Josué. Esas son las obras de Dios. Esa es nuestra bendición. En Josué 3:13, Dios le dice a Josué y le detalla lo que le dice. Quiero leer. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. O sea, las obras de Dios se manifestarán en tu vida. Usted solamente continúe aferrándose a la palabra. Crea en las promesas de Dios y absolutamente Dios va a obrar por su Espíritu Santo, porque somos sus testigos. Tenemos la mayor bendición y Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales a través de Cristo Jesús. Tenga seguridad, disfrute de esas bendiciones en ese campo donde usted vaya. Este es el comienzo. Y número 3, no olvide que Dios no miente. Si Dios no miente y cumple su promesa, tiene que ser su garantía. Primero, es mi seguridad. Segundo, es mi bendición. Y tercero, mi garantía. Dios cumple sus promesas. Absolutamente. Si usted es salvo, tenga este comienzo correcto. No seamos engañados. Ya usted tiene la garantía. Pastor, y muchas veces, ¿por qué somos engañados? Somos engañados muchas veces por la realidad presente. Todo lo que ocurre aquí en la tierra no es mentira, es verdad, es obvio. Las situaciones, las necesidades, el ambiente. Usted va a tener problemas, es natural, pero no se queda atrapado solamente en esta realidad presente. Recuerde que hay una realidad mucho más grande, que es la realidad del reino de Dios. Porque la realidad presente algún día se acabará, pero el reino de Dios es para siempre. Ese reino de Dios está con usted y usted vivirá eternamente en ese reino. Por eso el día de hoy, no sea engañado por esta realidad presente. Segundo, no sea engañado por usted mismo, o sea, por su propio pensamiento. Tenga garantía, porque a veces nuestros pensamientos nos engañan, nuestras situaciones y quedamos atrapados en nuestra incredulidad. Disfrute en el campo que Dios está junto con usted. Imagínense en qué campo Pablo confesó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo confesó en una oficina, no lo confesó estando en un lugar a solas, tranquilo, o estando en su casa, lo confesó en el campo de la cárcel. En ese campo de la cárcel, Pablo confiesa, todo lo puedo en Cristo. De esta manera, usted debe disfrutar de esta garantía en su campo. En ningún lugar donde usted quiera que vaya, en todo lugar habrá situaciones y crisis, pero en ese lugar no sea engañado por su pensamiento, no sea engañado por la realidad presente. Y tercero, no sea engañado por Satanás, porque Satanás inclusive sigue engañando a los creyentes en esta época, a los creyentes débiles que dudan de la salvación. Satanás le gusta atormentarlos. No sea engañado por esto. Tenga seguridad, tenga la bendición, que a usted disfrute esa bendición y tenga la completa garantía. Quiero concluir el mensaje de esta tarde diciendo, todo creyente si tiene un comienzo, tiene un proceso, tiene un final, hay una llave que Dios nos ha dado. Cuando hablo de la llave es una dirección donde se abren todas las puertas, donde las bendiciones de Dios se manifiestan naturalmente. ¿Cuál es esa llave? Es que tenemos que orar juntos, como equipo, en la iglesia, como creyentes, es orar juntos para seguir confirmando las respuestas que Dios nos da en ese campo. Esa es la mayor bendición. Oremos en la iglesia, oremos en cada grupo, oremos en los aposentos, oremos principalmente como equipo cuando vamos al campo, porque ahí se confirman todas las respuestas. Y ante todo, hoy que es el mensaje de púlpito para usted, para su iglesia, confirme el mensaje de púlpito y que el mensaje de púlpito se cumpla en su vida y en el campo. Ese es el comienzo de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no tienen que preocuparse por más nada, porque ya tienen todo. Y no olvide,
Usted tiene las condiciones para disfrutar del gozo y la paz y el poder y la fuerza que viene del Evangelio. Tenga un comienzo el día de hoy. Y con esto se ha guiado no solamente hoy, sino eternamente por Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Tu palabra, Señor, absolutamente es viva y eficaz. Ya que tu palabra es viva y eficaz, se va a cumplir, Señor, en los campos. Que esta palabra, Señor, nos guíe durante esta semana. No olvidemos que tengamos que tener el comienzo correcto. Así tú nos guiarás en tu itinerario hacia tu deseo, Señor. Hacia tu plan que nada ni nadie puede tener, Dios. Permítenos, Señor, que en este caminar no olvidemos, Señor, que tengamos completa seguridad en este evangelio. Que disfrutemos de todas las bendiciones que tú nos has dado. Y ante todo, tengamos la garantía para no ser engañados, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y que a través del mensaje de hoy ellos puedan recibir la gracia y con ellos tener la dirección de vida durante este tiempo, Señor, durante esta semana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que tú nos has dado el día de hoy. Que seamos testigos del cumplimiento de la misma. Oramos, Señor. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, Señor, oramos. Amén.